El zumbido monótono del proyector llenaba la sala oscura de la Universidad Complutense de Madrid. Imágenes granuladas de manuscritos antiguos y mapas descoloridos se sucedían en la pantalla, mientras un grupo de estudiantes observaba con interés variable. En el centro del aula, de pie junto a la mesa de madera cubierta de libros y notas dispersas, el doctor Álvaro Serrano Vázquez sostenía una tiza como si fuese un bisturí dispuesto a diseccionar la historia misma. La historia oficial, dijo con voz grave, su acento castellano recortando las palabras con precisión, está construida sobre verdades aceptadas, no sobre hechos irrefutables. Y nada ejemplifica esto mejor que el relato de la muerte de Jesús de Nazaret. Un murmullo recorrió el aula. Serrano se giró hacia el pizarrón, y con un gesto rápido, escribió 3 palabras: crucifixión, resurrección, ascensión. Según la tradición cristiana, Jesús fue crucificado un viernes al mediodía. Su cuerpo, ya sin vida, fue depositado en la tumba de José de Arimatea antes del anochecer. El domingo, su cadáver había desaparecido. Se cumplió la profecía, resucitó y luego ascendió al cielo. Se detuvo, dejando que sus palabras resonaran en el silencio expectante. Pero, ¿qué pasa si les digo que hay una cripta en Srinagar, Cachemira, conocida como Rozabal, donde se venera la tumba de un hombre llamado Yuzasad? Un hombre que algunos textos antiguos identifican como Jesús. Los estudiantes intercambiaron miradas inquietas. Serrano sonrió de lado, disfrutando de la tensión creciente. ¿Cómo puede estar Jesús sentado a la derecha del Padre y, al mismo tiempo, enterrado en Cachemira? ¿Y si nunca murió en la cruz? ¿Y si la resurrección no fue un milagro, sino una elaborada confusión histórica? Cerró el proyector con un chasquido y encendió la luz. El aula pareció menos sólida, como si las paredes mismas se hubieran tambaleado bajo el peso de aquella idea. Después de la clase, Álvaro regresó a su despacho, un caótico santuario de libros apilados, mapas antiguos colgados en las paredes y un globo terráqueo con múltiples marcas de alfileres rojos. Encima de su escritorio, un sobre amarillo esperaba. No había remitente. Solo una palabra escrita a mano: Rozabal. Con el ceño fruncido, abrió el sobre. Dentro había una fotografía desvaída de una tumba cubierta de inscripciones en urdú y un trozo de pergamino con un mensaje breve: la historia que conoces es solo una parte de la verdad. Ven a Srinagar si deseas saber más. Álvaro sostuvo la fotografía entre sus dedos. Algo en su interior, esa mezcla de curiosidad y obsesión que siempre lo había guiado, se encendió. Sabía que había encontrado el inicio de su próxima gran investigación. O tal vez, pensó mientras guardaba el sobre en su maletín, era la investigación la que lo había encontrado a él. El avión de Álvaro Serrano aterrizó en el aeropuerto de Srinagar bajo un cielo gris plomizo. El aire era denso, impregnado con el aroma especiado del mercado cercano y una brisa helada que descendía desde las montañas del Himalaya. En su maletín llevaba la fotografía desvaída y el pergamino críptico, pero también una creciente sensación de que estaba a punto de desenterrar algo que podría sacudir los cimientos de la historia. Un jeep polvoriento lo esperaba a la salida del aeropuerto. El conductor, un hombre mayor con barba gris y ojos penetrantes, se presentó escuetamente. Soy Basarat Saleem. Me enviaron para guiarle. El nombre resonó en la mente de Álvaro. Descendiente de Jesús, había leído en la carta. Pero no dijo nada. Todavía. Durante el trayecto hacia el sector Kanyar, Basarat rompió el silencio. No está aquí por casualidad, doctor Serrano. Rozabal no es solo una tumba. Es la llave para entender lo que la historia ha ocultado. Álvaro asintió lentamente. Horas más tarde, frente a la cripta de Rozabal, Álvaro observó la modesta construcción de piedra con inscripciones en urdú y símbolos que parecían mezclar tradiciones islámicas y cristianas. Entraron en silencio. La atmósfera era densa, cargada de un silencio que pesaba más que el propio aire. Basarat lo condujo hacia un compartimento oculto en la pared, revelando un manuscrito antiguo protegido en una caja de madera carcomida. Este documento ha pasado de generación en generación en mi familia. Es la confesión de un hombre que presenció los últimos días de Jesús, Poncio Pilato. Álvaro tomó el manuscrito con manos temblorosas. A medida que traducía las primeras líneas del texto en latín antiguo, el peso de sus palabras se clavó en su mente. No deseaba su muerte. Era un hombre justo. Pero las voces del Sanedrín eran más fuertes que mi conciencia.
Así pacté con José de Arimatea, su fiel seguidor, para que la crucifixión fuera una farsa controlada por el tiempo y la ley. Que pareciera muerto, pero no lo estuviera. Lavé mis manos de su sangre, pero nunca de mi culpa. Álvaro se recostó en el frío suelo de piedra, abrumado. La historia oficial comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Si esto era cierto, la crucifixión no fue una ejecución, sino una conspiración cuidadosamente orquestada. Esto cambia todo, susurró. Pero sabía que era solo el principio. La verdad, como siempre, se escondía entre las sombras de la historia, esperando ser desenterrada. La noche cayó rápidamente sobre Srinagar, sumiendo la ciudad en una penumbra salpicada por las luces tímidas de faroles dispersos. Álvaro Serrano se encontraba en la pequeña habitación del hospedaje local, con el manuscrito de Pilato extendido frente a él. Las palabras latinas parecían susurrar secretos desde el pasado, desafiando siglos de dogma y fe. Mientras repasaba el texto, su mente se llenaba de interrogantes. ¿Cómo podía un hombre morir tan rápido en la cruz? La crucifixión no era una ejecución rápida, era una tortura prolongada, diseñada para quebrar el cuerpo y el espíritu. Álvaro anotó en su cuaderno. Jesús crucificado un viernes. Sabbat comenzaba al anochecer. Necesario bajar el cuerpo antes de la noche. Recordó el pasaje del Evangelio de Marcos. Pilato se extrañó de que hubiera ya muerto, Marcos 3:44. Era un detalle crucial. Pilato, un hombre acostumbrado a la brutalidad del imperio, dudaba de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Basarat Saleem entró en la habitación con 2 tés humeantes. Se sentó en silencio, observando el rostro del investigador. Está descubriendo lo que siempre ha estado a la vista de todos, pero que pocos se atreven a cuestionar, comentó Basarat suavemente. Álvaro levantó la vista. Si Jesús fue bajado de la cruz tan rápido, podría haber sobrevivido. Los ladrones seguían vivos, y a ellos les quebraron las piernas para acelerar su muerte. Pero a Jesús no. Solo una lanza en el costado. Basarat asintió. Y de esa herida brotó sangre y agua. Un cuerpo muerto no sangra así. Eso lo sabe cualquier médico. Álvaro continuó con sus notas, conectando los puntos: la crucifixión, el breve tiempo en la cruz, la sorpresa de Pilato, la herida que sangró, el sudario de Turín. El sudario. Se inclinó hacia su mochila y sacó una carpeta con estudios sobre el lienzo. Las pruebas de análisis recientes indicaban signos de vida en el momento en que el cuerpo fue envuelto. Si todo esto es cierto, dijo Álvaro en voz baja, la resurrección podría haber sido simplemente la recuperación de un hombre herido. Basarat le entregó un pequeño pergamino enrollado. Este es un documento de los archivos de mi familia. Un testimonio de un hombre que afirmó haber visto a Jesús caminar por Cachemira, décadas después de su supuesta muerte. Álvaro desenrolló el pergamino con cuidado. Las palabras escritas en un antiguo dialecto persa hablaban de un hombre santo, conocido como Yuzasad, que predicaba con una sabiduría que resonaba con las enseñanzas de Jesús. La conexión era clara. Pero ahora, Álvaro tenía que decidir cuál sería su siguiente paso. La historia que estaba desenterrando podía cambiar la percepción de la humanidad sobre uno de los pilares de la fe cristiana. Pero, ¿estaba el mundo preparado para conocer la verdad? Una vez bajado Jesús de la cruz, según vimos con vida, se suceden una serie de acontecimientos que indican que se le intentó curar y que salió también con vida de su sepultura. Recuérdense aquí los sentimientos de simpatía de Pilato hacia Jesús. Observemos en primer lugar que Jesús fue entregado, no a sus enemigos, sino a quienes le eran amigos. Así leemos en el Evangelio de San Juan, 19, 38-39. Después, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero a escondidas por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Fueron pues, y se lo llevaron. Fue también Nicodemo, el que anteriormente había ido a encontrarle de noche, llevando una mezcla de mirra y áloe, unas 100 libras. Es curioso observar ahora que Jesús fue llevado a una tumba de José de Arimatea, y que esta tumba no fue rellenada con tierra, como es costumbre entre los judíos, sino que únicamente fue tapada con una gran piedra o roca. Se trataba de una tumba espaciosa en la cual había aire suficiente para respirar. Curioso es también observar que para salir del sepulcro, Jesús necesitó apartar la roca que tapaba su entrada.
lo cual indica que de ahí salió un cuerpo físico humano y no un ente espiritual o divino para el que no hubiera sido necesario desplazar la roca. Es más, Jesús hombre precede a sus discípulos en el camino a Galilea. A partir de la entrega del cuerpo a José de Arimatea leemos todo esto en el Evangelio de Marcos, 15, 46 a 47, 16, 1 a 7. José de Arimatea, compró una sábana, bajó el cuerpo, lo envolvió en la sábana, lo depositó en un sepulcro tallado en la roca e hizo rodar una piedra para tapar la puerta del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Pasado el sábado, María Magdalena, madre de Jaime, y Salomé compraron perfumes para ir a ungirlo. De buena mañana, el domingo, llegaron al sepulcro a la salida del sol. Y se decían entre ellas, ¿quién nos separará la piedra de la puerta del sepulcro? Miraron, y vieron que habían separado ya la piedra, era realmente muy grande. Entraron entonces en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con un hábito blanco, y se asustaron. Pero él les dijo, no tengáis miedo. Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, ved el lugar en que le pusieron. Pero id, y decidles a sus discípulos y a Pedro que os precede a Galilea, allá lo veréis tal como os dijo. La afirmación de que María Magdalena, María y Salomé entraron en el sepulcro, indica las dimensiones espaciosas de este. Por una parte existen indicios claros de que Jesús fue curado de sus heridas por Nicodemo. Este le aplicó un ungüento que curaba las heridas y facilitaba la circulación libre de la sangre en el cuerpo. El ungüento aplicado por Nicodemo a Jesús se conoce por el nombre de Marami Isa, el ungüento de Jesús, o también Marami Rosul, el ungüento del profeta, ungüento citado en numerosos tratados médicos orientales en muchos de los cuales se afirma también que es un ungüento aplicado a las heridas de Jesús cuando fue bajado de la cruz. El más conocido de estos tratados es el famoso Canon de Avicena. Jesús, curado de sus heridas y habiendo abandonado el sepulcro, inició una nueva etapa de su vida humana, marcada por la necesidad de huir de sus enemigos. Los relatos bíblicos ofrecen evidencias que sugieren que Jesús, tras su salida del sepulcro, continuó existiendo en su cuerpo físico y no como un ente divino o espiritual. El primer encuentro de Jesús después de su salida del sepulcro fue con María Magdalena y su compañera. Las mujeres, al verle, se postraron y abrazaron sus pies, un gesto que confirma la presencia de un cuerpo humano tangible. Jesús, consciente del peligro que corría, les encargó que informaran a sus discípulos que debían trasladarse a Galilea, donde él se reuniría con ellos. Posteriormente, Jesús fue visto por Jaime y por Pablo, según se relata en la primera epístola de Pablo a los Corintios, 15, 7 a 8. Estos encuentros eran esporádicos y discretos, ya que Jesús evitaba ser visto en público para no ser reconocido y capturado por los judíos. En el Evangelio de Mateo, 28, 8, se describe cómo María y su compañera, a pesar de su alegría al ver a Jesús vivo, experimentaban un gran temor por el riesgo de que él fuera descubierto. Jesús, percibiendo su miedo, intentó tranquilizarlas, alentándolas a transmitir su mensaje a los discípulos. Jesús emprendió un arduo viaje a pie de unos 100 kilómetros hasta Galilea, una estrategia para despistar a sus posibles perseguidores. Los evangelios proporcionan más pruebas de que Jesús seguía en su cuerpo humano terrestre. En el Evangelio de Lucas, 24, 37 a 39, cuando Jesús se aparece a los apóstoles, estos se asustan pensando que ven un espíritu. Jesús les calma, invitándolos a tocar sus manos y pies para que comprueben que él tiene carne y huesos, algo imposible para un espíritu. Jesús también demuestra tener hambre, un detalle significativo que refuerza su humanidad. En Lucas, 24, 41 a 43, pide algo de comer y consume un trozo de pescado a la brasa delante de sus discípulos. En el Evangelio de Juan, 20, 27, Tomás palpa las heridas de Jesús, confirmando que se trataba de un cuerpo físico. Consciente de que su presencia en Palestina representaba un peligro, Jesús decidió desaparecer. Mantuvo los últimos contactos esporádicos con sus discípulos y luego emprendió la marcha hacia el este. Durante sus últimos días en Palestina, incluso se disfrazó para evitar ser reconocido, como se menciona en Marcos, 16, 12. Después de esto se apareció en una figura distinta a dos de ellos que caminaban e iban hacia el campo. Más allá de la necesidad de huir, Jesús tenía que cumplir su misión, buscar y salvar a las tribus perdidas de Israel. Si hubiera muerto en la cruz, su cometido habría quedado incompleto.
Por tanto, su supervivencia no solo fue un acto de preservación personal, sino una parte esencial de su propósito divino. Jesús, consciente de que su misión aún no había concluido, emprendía un nuevo viaje, esta vez hacia el este, en busca de las tribus perdidas de Israel. Su propósito no solo era escapar de la persecución en Palestina, sino también cumplir con el mandato divino de reunir y guiar a los descendientes de Israel que habían sido esparcidos tras la caída del Reino del Norte. Históricamente, las 10 tribus perdidas habían sido llevadas al cautiverio por los asirios tras la conquista de Samaria. Bajo el reinado de Tiglat-Pileser y posteriormente Sargón II, los israelitas fueron desplazados más allá de las fronteras de su tierra natal, integrándose en el vasto imperio persa. A lo largo de generaciones, estos exiliados se desplazaron progresivamente hacia el este, estableciéndose en regiones que hoy corresponden a Afganistán, Pakistán y Cachemira. Allí, los descendientes de Israel eran conocidos como Baní Israel, o hijos de Israel. Jesús, viajando de manera discreta para evitar ser reconocido, atravesó diversas regiones. Se dice que adoptó diferentes vestimentas y costumbres locales para mezclarse entre la población y protegerse de posibles delatores. Su travesía lo llevó por desiertos, montes y rutas comerciales que conectaban Palestina con el corazón del Asia Central. Durante este viaje, Jesús continuó enseñando, compartiendo sus conocimientos y sanando a los enfermos. Su mensaje de amor y justicia resonaba entre las comunidades que encontraba a su paso, muchas de las cuales conservaban vestigios de la tradición israelita, pese a los siglos de exilio. En cada encuentro, Jesús buscaba reconocer a aquellos que podrían ser parte de las tribus perdidas, observando sus costumbres, rituales y relatos ancestrales. Finalmente, Jesús llegó a Cachemira, una tierra de montañas imponentes y valles verdes, donde el eco de antiguas tradiciones israelitas aún perduraba. Allí, se dice que encontró comunidades que conservaban nombres, prácticas y creencias que reflejaban sus raíces israelitas. En Cachemira, Jesús no solo encontró un refugio seguro, sino también un nuevo propósito: continuar su misión de guiar y enseñar a las tribus perdidas de Israel, llevando la luz de su mensaje hasta los confines del mundo conocido. Álvaro caminaba por las angostas calles de Srinagar, el corazón palpitante de Cachemira, con una mezcla de asombro y escepticismo. Las montañas nevadas de los Himalayas se alzaban como centinelas silenciosos, mientras el lago Dal reflejaba la luz del sol de la mañana con destellos hipnóticos. Cada paso que daba lo acercaba más a una verdad que desafiaba todo lo que creía saber. Había llegado allí siguiendo las pistas dejadas por antiguos manuscritos, testigos de un relato que parecía sacado de los límites de la historia y la fe. La idea de que Jesús no solo había sobrevivido a la crucifixión, sino que había viajado hasta estas lejanas tierras para continuar su misión, era casi inaceptable. Pero las pruebas acumuladas eran difíciles de ignorar. Guiado por un anciano erudito local, Álvaro llegó hasta el santuario de Rozabal, un modesto mausoleo en el corazón del casco antiguo. Allí, según las leyendas locales, descansaba Yuz Asaf, un sabio venido de tierras lejanas que algunos identificaban con Jesús de Nazaret. El sepulcro, sencillo y adornado con inscripciones en antiguo persa y sánscrito, irradiaba una serenidad desconcertante. Álvaro se arrodilló junto a la tómbula, palpando la frialdad de la piedra, sintiendo una conexión que iba más allá de la lógica. El anciano comenzó a relatarle historias transmitidas de generación en generación, de un hombre santo que había sanado enfermos, predicado amor y justicia, y que había muerto en paz en esa tierra lejana, completando su misión entre las tribus perdidas de Israel. Aquí encontró la paz que no pudo tener en su tierra natal, dijo el anciano con voz pausada. No como un dios, sino como un hombre que caminó entre nosotros. Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras resonaban en su mente, desafiando siglos de dogmas. Mientras observaba las marcas en la piedra que algunos decían representaban cicatrices de antiguas heridas, comprendió que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiar la historia de la humanidad. Salieron del santuario y el aire fresco de la tarde le golpeó el rostro. Álvaro miró hacia el horizonte, donde las montañas se fundían con el cielo. En su cuaderno de notas, escribió solo una frase: la verdad no siempre está donde la buscamos, sino donde menos la esperamos. Álvaro se sentía abrumado por la magnitud de lo que estaba descubriendo. En su habitación de Srinagar, con montones de notas esparcidas sobre la mesa y mapas antiguos señalados con trayectorias que parecían trazar el viaje de Jesús, se frotó las sienes. Cada documento, cada pista, cada nombre le llevaban más allá de lo que jamás había imaginado. Según los textos que había recopilado,
Jesús y su madre María habían tenido que huir de Palestina. Pasaron de país en país, siguiendo una ruta que lo llevó a Damasco, luego a Nisibis, y posteriormente a Irán, Afganistán, finalmente, a Cachemira. Pero lo que más le llamaba la atención era el cambio de identidad, Yuz Asaf, el nombre que según los textos antiguos se le había dado a Jesús en sus viajes. ¿Será posible?, se preguntó en voz alta, mientras pasaba las hojas de su cuaderno lleno de anotaciones apresuradas. En una de las referencias encontradas, el Tafsir Ibn Jarir al-Tabri mencionaba la huida de Jesús debido a la amenaza de ser asesinado en Nisibis. La información de los historiadores árabes y persas hablaba de un sabio extranjero que realizaba milagros y predicaba en distintas regiones del mundo oriental. Pero lo que más inquietaba a Álvaro era la mención recurrente de Tomás, el discípulo de Jesús, quien al parecer le había acompañado durante su travesía hasta Cachemira. Álvaro recordó las inscripciones en Taxila que hablaban de un hombre santo que enseñaba a la población local, alguien que compartía una sabiduría diferente a la de los maestros de la región. Y luego estaban los nombres que aparecían en diferentes crónicas: Yuz Asaf, Isa, el procurador de los leprosos curados. Cada referencia consolidaba la teoría de que Jesús no solo había sobrevivido a la crucifixión, sino que había continuado su misión en tierras desconocidas para el mundo occidental. Mientras meditaba sobre sus hallazgos, una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Basarat. Álvaro, creo que necesitas ver algo. Ven al santuario de Rozabal ahora mismo. Sin perder tiempo, Álvaro guardó su cuaderno y se dirigió apresuradamente hacia el santuario. Al llegar, Basarat lo esperaba con un viejo manuscrito en las manos. Esto lo encontré en los archivos de mi familia. Es un relato que habla de la llegada de un hombre santo a Cachemira, alguien que muchos creyeron que era el profeta de Occidente. Álvaro tomó el documento con manos temblorosas. Si lo que decía era cierto, se encontraba frente a una prueba irrefutable de la mayor conspiración en la historia del cristianismo. Esto cambia todo, murmuró, sintiendo que el mundo a su alrededor también se tambaleaba ante la verdad que estaba a punto de desvelar. Álvaro apenas podía creer lo que estaba leyendo. Según los documentos que Basarat le había mostrado, María, la madre de Jesús, no había muerto en Palestina, sino en un remoto pueblo del actual Pakistán, llamado Murree. Su tumba, conocida como Mai Marida Astan, era un testimonio olvidado de una historia que desafiaba siglos de creencias establecidas. Impulsado por una mezcla de fascinación y escepticismo, Álvaro decidió viajar a Murree. El trayecto desde Srinagar fue agotador, pero cada kilómetro recorrido lo acercaba más a una verdad que parecía haber sido enterrada a lo largo del tiempo. Tras varias horas de viaje, llegó a la ciudad, situada en lo alto de una colina, rodeada de bosques de pinos y con un aire fresco que contrastaba con el calor de las llanuras pakistaníes. Siguiendo las indicaciones de un anciano lugareño, Álvaro llegó hasta Pindi Point. Allí, oculta entre la vegetación y sin ningún tipo de señalización moderna, se encontraba una modesta tumba orientada de este a oeste, según la tradición judía. Se arrodilló junto a ella y sintió un sobrecogedor silencio. Las palabras del anciano resonaron en su mente. Los británicos cambiaron el nombre del pueblo en 1875, pero antes todos sabían que esta era la tumba de la madre de Isa. Ha estado aquí durante siglos. Álvaro pasó la mano por la fría piedra de la tumba. Si esto era cierto, la historia había omitido un capítulo fundamental sobre la vida de Jesús y su familia. En su cuaderno de notas escribió: si María está aquí, entonces Jesús realmente siguió este camino. El peso de su descubrimiento era abrumador. Si Jesús y María habían viajado hasta estas tierras, significaba que la historia de la crucifixión y la resurrección necesitaba ser reinterpretada. Respiró hondo, dejando que la brisa de Murree le despejara la mente. Aún quedaban muchas preguntas sin responder, y ahora más que nunca, estaba decidido a seguir la pista de Jesús hasta el final. Desde Murree, Álvaro continuó su viaje, siguiendo la ruta que, según los antiguos textos y relatos orales, había recorrido Jesús al entrar en Cachemira. La carretera serpenteante lo llevó hasta el Prado de Yusmar, un vasto valle verde, enclavado entre montañas, que aún llevaba en su nombre el eco de un antiguo visitante, Yusu, Jesús. Este es el valle por el que entró él, dijo su guía, un anciano cachemirí de ojos sabios y voz pausada. Aquí, los Yadu han vivido por generaciones, preservando su fe y su historia. El aire en Yusmar era puro, cargado del aroma de los pinos y de una quietud sagrada.
Álvaro sintió un escalofrío al imaginar a Jesús avanzando por aquellos senderos, cruzando el mismo suelo donde ahora él estaba parado. Los Yadu, una comunidad con marcadas tradiciones judías, seguían habitando el lugar con una devoción silenciosa, como guardianes de un pasaje olvidado por la historia. Desde Yusmar, Álvaro siguió la antigua ruta de mercaderes, la misma que conectaba Afganistán con Cachemira a través del valle de Kagan. A medida que avanzaba, descubrió que la ruta lo llevaba inexorablemente a Ismukam, un santuario enclavado a unos 75 kilómetros al sureste de Srinagar. El prefijo Ais, le explicó su guía, derivaba de Gisa, el nombre por el que Jesús era conocido en la región. Mukam significaba lugar de reposo. Aismukam, por tanto, era el lugar donde Jesús había descansado durante su travesía. La historia del santuario se mezclaba con la leyenda. En el Nur-Nama, un antiguo manuscrito, se narraba que un príncipe había llegado a este lugar y permanecido allí por un tiempo. También se mencionaba que un Broan, un luchador de la época de Jesús, había derrotado a un espíritu maligno en ese sitio. En el santuario de Aismukam, Álvaro descubrió que se conservaban objetos de gran valor simbólico, la legendaria cornamenta del Carnero de Dios, y, según algunos rumores, el bastón de Jesús. Sin embargo, el profesor Asnain, con quien Álvaro había mantenido largas conversaciones, le había explicado que el bastón no pertenecía a Jesús, sino a Moisés. Observando el santuario, Álvaro sintió que cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. Cada paso que daba lo acercaba más a la confirmación de una historia silenciada durante siglos. Se preguntó si estaba preparado para la magnitud de su descubrimiento, pero sabía que no podía detenerse ahora. Tomó su cuaderno de notas y escribió una frase breve pero significativa: si este es el camino que siguió Jesús, entonces la historia debe ser contada de nuevo. Con esa determinación, prosiguió su viaje hacia Srinagar, donde esperaba encontrar la siguiente pieza del misterio que estaba redescubriendo. Desde su llegada a Cachemira, Álvaro había sentido que estaba en el umbral de una revelación trascendental. Ahora, en las alturas del monte que dominaba Srinagar por el este, se encontraba frente al santuario conocido como el Trono de Salomón. Era un sitio venerado durante siglos, pero lo que lo hacía especial para Álvaro no era solo su importancia religiosa, sino las inscripciones que, según los textos antiguos, confirmaban la presencia de Jesús en la región. Mientras ascendía por la colina, su guía, Basarat, le relataba las historias transmitidas de generación en generación. Según Mulla Nadiri, el primer historiador musulmán de Cachemira, Yuza Asaf, el profeta que había llegado desde Palestina, proclamó su mensaje en el año 54. ¿Te das cuenta, Álvaro?, dijo Basarat. Este Yuza Asaf es Jesús. Lo que los textos islámicos y persas dicen es lo que aquí se ha sabido desde hace siglos. Álvaro repasó sus notas. En su Tariki Kashmir, Nadiri había descrito cómo el rey Gopananda permitió que Sulaimán de Persia reparara el santuario, a pesar de la oposición de los hindús. Lo más asombroso era la inscripción grabada en los pilares del trono de Salomón. Constructores de estos pilares son Vistizargar. Año 54. Y Kabaja Rukun, el hijo de Mirjan. Yuza Asaf proclamó su cualidad de profeta. Año 54. Él es Yuzu, de las tribus de Israel. Álvaro sintió un escalofrío. Si la inscripción era genuina, entonces confirmaba que Jesús había estado en Cachemira, no como una figura celestial, sino como un hombre de carne y hueso que continuó su misión en tierras lejanas. Finalmente, llegaron a la cima. El santuario se alzaba majestuoso, testigo del tiempo y las creencias de diferentes pueblos. Álvaro recorrió con la mirada cada inscripción en las paredes de piedra, intentando absorber la magnitud de lo que tenía ante sí. Esto podría cambiarlo todo, murmuró para sí mismo. Mientras el viento soplaba sobre el trono de Salomón, Álvaro comprendía que estaba a punto de descubrir algo que podría reescribir la historia. El viento helado soplaba con fuerza mientras Álvaro ascendía las laderas de las montañas cercanas a Srinagar. A cada paso, sentía que la historia cobraba vida bajo sus pies. Las pistas que había seguido hasta ahora lo habían llevado hasta un antiguo relato en sánscrito, el Bhavishyama Purana, un texto que mencionaba un enigmático encuentro entre un rey hindú y un misterioso hombre de ropas blancas. Según este antiguo texto, en el año 48, el Raja Salegwain había salido a pasear por las montañas cuando se encontró con un personaje distinguido de tez clara y vestiduras blancas. Álvaro repasó la traducción de los versos que había anotado en su cuaderno. Soy conocido como el Hijo de Dios y nacido de una virgen.
Álvaro sintió un escalofrío al leer esas palabras. Si este texto era genuino, proporcionaba una evidencia fascinante de que Jesús podría haber estado en la región de los Himalayas mucho después de su supuesta crucifixión. Según el relato, Jesús se había identificado como un predicador de la religión de los meleacas, los extranjeros que habitaban el subcontinente indio. El texto también narraba cómo Jesús habló con el Raja sobre su viaje desde una tierra lejana, donde la verdad había sido olvidada y la maldad había tomado el control. Aparecía allí como Mesías. Por mí tuvieron que padecer los pecadores y los delincuentes, y yo también sufrí a manos de ellos. El rey Salegwine, asombrado por sus palabras, le pidió que explicara más sobre su fe. Jesús entonces le habló sobre el amor, la verdad y la pureza del corazón. Enseñaba que los hombres debían servir a Dios, quien residía en el sol y en los elementos de la naturaleza, y que todo lo creado era eterno. Álvaro cerró su cuaderno y miró a su alrededor. La inmensidad de los Himalayas lo rodeaba, como si el tiempo se hubiera detenido. Sabía que lo que había descubierto desafiaba la historia establecida y los dogmas tradicionales. Sin embargo, cada nuevo hallazgo lo acercaba más a la posibilidad de que Jesús realmente hubiera encontrado su último refugio en estas tierras lejanas. Respiró profundamente y anotó en su diario. Si la historia de Jesús llegó hasta aquí, entonces su legado es mucho más grande de lo que hemos imaginado. Sin perder más tiempo, decidió continuar su investigación. La verdad, oculta entre antiguas escrituras y relatos perdidos, estaba esperando ser revelada. El asombro de Álvaro creció exponencialmente a medida que profundizaba en los relatos de Cachemira. Lo que comenzó como una investigación sobre la posible presencia de Jesús en el Himalaya ahora tomaba un giro inesperado y desconcertante. Se encontraba en la casa de Saidzada Basarat Saleem, en Srinagar, un hombre que afirmaba ser descendiente directo de Jesús de Nazaret. La afirmación no era una mera especulación, él poseía un árbol genealógico documentado, que se remontaba hasta Yuza Asaf, el nombre con el que Jesús era conocido en estas tierras. Álvaro repasó los textos del Negaristán y Kashmir, un antiguo libro persa traducido al urdu. En él, se narraba que el rey Salegwine, el mismo monarca que había encontrado a Jesús en las montañas, le ofreció un grupo de mujeres para cuidar de él. Jesús rechazó la oferta, argumentando que no necesitaba a nadie para que trabajara para él. Sin embargo, ante la insistencia del rey, finalmente accedió a aceptar a una sola mujer para que le ayudara con las tareas cotidianas. Según el relato, aquella mujer, llamada Marjan, no solo se encargó de las labores domésticas de Jesús, sino que también tuvo hijos con él. Álvaro apenas podía procesar lo que estaba descubriendo. Si esto era cierto, significaba que Jesús había formado una familia en Cachemira y que sus descendientes vivían hasta el día de hoy. Preguntó directamente a Basarat Saleem sobre su linaje, y el hombre le respondió con serenidad. Cuando le preguntaba a mi padre sobre esto, él solía decirme, el abuelo de nuestros abuelos era un profeta santo, llamado Yuza Asaf. En nuestra familia, siempre hemos sabido que somos descendientes de él, aunque el mundo lo conozca por otro nombre. Basarat Saleem continuó explicando que en el distrito de Kanyar, donde se encuentra la tumba de Yuza Asaf en el santuario de Rozabal, existe otro mausoleo de un santo venerado por todos los habitantes de Srinagar. Pero su padre le decía que aquel santo no era nada en comparación con el profeta que descansaba en Rozabal. Álvaro sintió que la historia lo devoraba. Cada pieza que descubría lo llevaba más allá de los límites de lo que había considerado posible. Si Jesús no solo había vivido en Cachemira, sino que había dejado descendencia, la historia de la cristiandad podía cambiar para siempre. Escribió en su cuaderno. Si esto es cierto, el linaje de Jesús no terminó en Jerusalén, sino que sigue vivo en las montañas de Cachemira. Respiró hondo. Necesitaba seguir investigando, pero cada paso que daba lo acercaba más a una verdad que la humanidad había ignorado durante siglos. Álvaro estaba cada vez más inmerso en su investigación, y cada nueva pista que descubría lo dejaba aún más asombrado. Esta vez, su atención se centraba en los escritos del gran historiador oriental Shaykh al-Said Us Sadi, quien en su libro Kamaluddin Bastmamun Nimat Fiasbatul Gaibut Wes Ksf Ulairet, conocido también como Ikmaluddin, relataba detalles fascinantes sobre los últimos momentos de Yuza Asaf, el nombre con el que Jesús era conocido en estas tierras. Las páginas 357 y 358 de la obra describían con detalle la escena de su muerte. Álvaro leyó con creciente asombro cómo, sintiendo su final cerca, Yuza Asaf mandó llamar a su discípulo más cercano, Beabat, a quien la tradición identificaba con Tomás.
En su lecho de muerte, el maestro le expresó su último deseo, que construyera una tumba en el lugar exacto en el que exhalara su último suspiro. El relato era preciso: Jesús se acostó con sus piernas dirigidas hacia el oeste y su cabeza hacia el este. Luego, serenamente, dejó de respirar. Álvaro cerró el libro y se quedó pensativo. Si este testimonio era cierto, entonces no solo confirmaba que Jesús había vivido en Cachemira, sino que su tumba, la de Rozabal, era realmente el lugar de descanso de uno de los personajes más influyentes de la historia. Respiró profundamente y anotó en su cuaderno: si la última voluntad de Jesús fue ser enterrado en el lugar exacto de su muerte, y ese lugar es Rozabal, entonces la historia oficial debe ser reescrita. La magnitud de su hallazgo era abrumadora. Tenía que continuar, tenía que ver la tumba con sus propios ojos una vez más. Salió de su habitación con determinación. Cada pieza del rompecabezas lo acercaba más a la verdad que durante siglos había permanecido oculta. Álvaro llegó a la estrecha calle de Cañar con el corazón latiendo con fuerza. Frente a él, un cartel azul con letras blancas indicaba el nombre que tanto había buscado: Rozabal. La contracción de Rauzabal, un término reservado para las tumbas de los profetas, le daba un peso aún mayor a lo que estaba a punto de presenciar. El edificio de Rozabal se erguía con su estructura rectangular, simple pero solemne. Al adentrarse en su interior, atravesó una galería que rodeaba la cámara funeraria, sintiendo la densidad de la historia en cada paso. La cámara central, protegida por una ventana, albergaba dos losas sepulcrales. Su guía le explicó que la mayor de las losas, ubicada en la mitad norte, era el sepulcro de Yuza Asaf, el sabio que, según múltiples fuentes, correspondía a Jesús de Nazaret. La otra, más pequeña y situada en la parte sur, pertenecía al venerado santo Cachemir, Sayyid Nasiruddin. Álvaro notó que ambas estaban alineadas según la tradición musulmana, de norte a sur, pero el dato más impactante era otro: la tumba real de Jesús, situada en una cripta inferior, estaba alineada conforme a la costumbre judía, de este a oeste. Respiró hondo. Este detalle, más que cualquier otra prueba, reforzaba la teoría que había seguido incansablemente: Jesús no solo había viajado a Cachemira, sino que había sido enterrado allí según los ritos de su pueblo natal. Aquí yace, en la misma posición en que murió, susurró su guía, señalando la cripta tapiada, cuya entrada original se encontraba en la parte oeste del edificio. Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia se desplegaba ante sus ojos con una claridad asombrosa. Se acercó a los tapices de madera finamente labrada que cubrían las tumbas y tomó nota de las múltiples denominaciones con las que el pueblo Cachemir se refería a la tumba: Hazrat Yuza Asaf, Nabi Sahib, el profeta; Saadda Nabi, el príncipe profeta; y Hazrat Isa Sahib, Jesús. Sabía que no podría quedarse mucho tiempo. La cámara interior estaba restringida y solo algunos, con permiso especial, podían acceder a ella. A primeras horas de la mañana, había logrado entrar con su equipo, trabajando a puerta cerrada, tomando notas y fotos de lo que quizás era la mayor revelación de su carrera. Al salir del santuario, con la luz del amanecer iluminando las calles de Srinagar, Álvaro se detuvo un momento, procesando la magnitud de lo que acababa de presenciar. Miró nuevamente el cartel azul de Rozabal y escribió en su cuaderno: si esta tumba pertenece realmente a Jesús, entonces la historia de la humanidad ha de ser contada de nuevo. Con ese pensamiento grabado en su mente, siguió caminando, sintiendo que su búsqueda estaba lejos de terminar. Álvaro no podía dejar de preguntarse por qué los evangelios canónicos guardaban un completo silencio sobre la vida de Jesús desde los 12 hasta los 30 años. Era como si esos 18 años hubieran sido deliberadamente eliminados del relato, dejando un vacío en la historia de uno de los personajes más influyentes de la humanidad. Sentado en su habitación en Srinagar, repasó el pasaje de Lucas que narraba el único episodio conocido de la juventud de Jesús, su estancia en el Templo de Jerusalén, sorprendiendo a los maestros con su inteligencia. Pero después de eso, el silencio absoluto. ¿Dónde estuvo Jesús durante esos 18 años? Murmuró para sí mismo mientras revisaba sus notas. El vacío en la historia oficial resultaba aún más intrigante considerando que, al reaparecer a los 30 años, Jesús poseía un conocimiento profundo no solo de la ley judía, sino también de principios espirituales que parecían tener influencias orientales. ¿Acaso había viajado en su juventud en busca de sabiduría? Tomó un viejo manuscrito que había encontrado en una de las bibliotecas de la ciudad, donde algunos estudiosos sugerían que Jesús pudo haber visitado India, Persia y hasta el Tíbet durante esos años.
Los registros antiguos hablaban de un sabio extranjero que predicaba enseñanzas similares a las de Jesús, conocido en ciertos textos budistas como Isa. Si Jesús realmente viajó por el este, ¿por qué la Biblia guarda silencio al respecto? Se preguntó Álvaro en voz alta. Se sentía cada vez más cerca de descubrir la verdad. Esos 18 años de silencio podían contener las claves para comprender quién era realmente Jesús y cómo había adquirido la sabiduría que asombraría al mundo entero. Con determinación, escribió en su diario. Si el Jesús de los 30 años es el mismo niño de Belén, su historia debe completarse. No podemos ignorar el vacío en su biografía. Su rastro en el este debe ser investigado. Cerró su cuaderno y se dispuso a seguir las pistas que lo llevarían aún más lejos en su búsqueda de la verdad. Álvaro se encontraba en la casa del profesor Asnain en Srinagar, escuchando con fascinación la historia de cómo aquel erudito había descubierto la posible conexión de Jesús con el Tíbet y el Himalaya. No era la primera vez que oía hablar de esta teoría, pero ahora tenía en sus manos relatos directos de exploradores que, siglos atrás, habían documentado su asombro ante lo que encontraron en remotas lamaserías budistas. El profesor narró cómo, durante una tormenta de nieve en Ladakh, quedó varado en Leh, y para pasar el tiempo, comenzó a revisar viejos textos en la biblioteca de la lamasería local. Allí encontró referencias a los misioneros alemanes Marx y Franke, quienes en 1894 mencionaban en sus diarios a un viajero ruso, Nikolai Notovich, y su hallazgo en la lamasería de Emis. Notovich, un explorador que recorrió el norte de la India en la década de 1880, afirmaba haber descubierto antiguos manuscritos tibetanos que narraban la vida de un profeta llamado Isa, identificado como Jesús, quien habría vivido en la India y en el Tíbet durante los años desconocidos de su vida. Lo más interesante, continuó el profesor, es que estos textos describen a Isa como un maestro que viajó por tierras lejanas, predicando entre los hindúes y los israelitas perdidos en Oriente. Según los monjes, estos manuscritos fueron llevados de la India a Nepal y luego al Tíbet, y en Emis se guardaban copias en lengua tibetana. Álvaro escuchaba con creciente asombro. La idea de que Jesús hubiera viajado a estas tierras no solo llenaba el vacío de los años perdidos en la Biblia, sino que también explicaba la influencia de ciertos principios espirituales en su enseñanza. ¿Qué hizo Notovich con esta información?, preguntó Álvaro. Intentó acceder a los manuscritos directamente, respondió Asnain. Pero los monjes eran reacios a mostrarlos. Solo después de un desafortunado accidente, en el que se fracturó la pierna y tuvo que quedarse en la lamasería de Emis, el lama superior accedió a leerle algunos fragmentos. Notovich tomó notas detalladas de lo que su intérprete le traducía. El relato de Notovich describía a Isa como un profeta respetado entre los budistas, aunque su historia no formaba parte del canon oficial. Según los manuscritos, Isa había predicado el amor, la verdad y la pureza de corazón, enseñanzas que resonaban profundamente con las doctrinas budistas. Álvaro cerró su cuaderno de notas y miró al profesor Asnain con una mezcla de incredulidad y emoción. Si estos manuscritos existen realmente, podrían cambiar todo lo que sabemos sobre la vida de Jesús. El profesor asintió lentamente. Pero la pregunta es, ¿el mundo está listo para esta verdad? Álvaro supo en ese momento que su búsqueda aún no había terminado. Tenía que viajar a Emis. Allí, quizás, encontraría la clave definitiva para reconstruir la verdadera historia del profeta perdido. Álvaro apenas podía creer lo que estaba leyendo. Los manuscritos de Emis, tal y como los había transcrito Notovich, relataban una historia que desafiaba siglos de tradición cristiana. En esos documentos, Jesús, bajo el nombre de Isa, no solo aparecía en la India, sino que había viajado desde su adolescencia por Sindh, Orissa, Benares y Nepal, absorbiendo las enseñanzas de los sabios y predicando un mensaje de unidad y justicia. El manuscrito narraba que Jesús abandonó su hogar a los 13 años y se unió a una caravana de mercaderes con destino a la India. Allí, según los textos, estudió los Vedas y se convirtió en un maestro respetado entre los brahmanes y los budistas. Sin embargo, su insistencia en la igualdad de todos los seres humanos le generó conflictos con la élite religiosa, especialmente con los brahmanes, quienes veían en su enseñanza una amenaza a su sistema de castas. Si todo esto es cierto, murmuró Álvaro, entonces Jesús no solo viajó a la India, sino que su mensaje de amor y justicia fue moldeado por las filosofías orientales. A medida que avanzaba en su lectura, descubrió que Jesús había sido perseguido por los sacerdotes brahmánicos por su postura en contra de la esclavitud y la idolatría.
Huyó a Nepal y al Tíbet, donde aprendió los sutras y perfeccionó su conocimiento espiritual antes de regresar a Israel a los 29 años. El profesor Asnain le observaba con una leve sonrisa. Ahora entiendes por qué muchos han tratado de ignorar estos textos, dijo. Si la historia de Jesús es más grande de lo que nos han contado, significa que su mensaje es aún más universal de lo que imaginamos. Álvaro cerró su cuaderno de notas. Necesitaba llegar a la lamasería de Emis, pero las montañas aún estaban cubiertas de nieve, bloqueando el paso. Aún así, se prometió que volvería. No podía dejar esta búsqueda inconclusa. Tomó su bolígrafo y escribió en su diario. Si Jesús pasó su juventud en el este, entonces la historia no está completa. Tenemos que encontrar la verdad. La búsqueda no había terminado. Apenas estaba comenzando. Álvaro revisaba con creciente asombro los documentos y referencias que había reunido. La posibilidad de que Moisés estuviera enterrado en Cachemira era una idea que desafiaba la historia oficial, pero las coincidencias eran demasiado significativas como para ignorarlas. Recordó las palabras del Deuteronomio, pero hasta hoy nadie conoce su sepultura, Deuteronomio 34, 6. Durante siglos, la tumba de Moisés había sido un misterio. Sin embargo, San Juan Crisóstomo ya en el siglo IV insinuaba que sus restos podían estar en algún lugar del este. Según sus hallazgos, los nombres de los lugares mencionados en la Biblia tenían equivalentes en Cachemira. Peor, la casa de la apertura, parecía coincidir con Bandipur, el punto de entrada al valle. Esbón, asociado con los lagos, tenía su paralelo en Asba, una aldea famosa por sus aguas ricas en pesca. Pisga, el monte desde donde Moisés habría visto la tierra prometida, correspondía al manantial de Pisnai, en las cercanías del monte Nebo, llamado en Cachemira Niltoopo Baal Nebu. Si estos lugares coinciden, murmuró Álvaro, entonces la idea de que Moisés nunca entró en Palestina y en cambio murió aquí cobra más sentido. El monte Nebo en Cachemira ofrecía una vista panorámica del valle, un detalle crucial ya que, según la Biblia, Yahvé ordenó a Moisés subir a una montaña desde donde podría contemplar la tierra prometida antes de morir. Pero lo más sorprendente de todo era la descripción de Cachemira como la verdadera tierra prometida. Mientras que la Biblia hablaba de un país de montañas y valles regado por la lluvia del cielo, Palestina no encajaba completamente con esa imagen. En cambio, Cachemira sí, un paraíso de manantiales, ríos, frutas, flores y praderas, un lugar que había sido llamado Jannatut Dunya, paraíso del mundo. Álvaro sintió que estaba al borde de un descubrimiento monumental. Si Moisés realmente estaba enterrado en Cachemira, ¿qué otras verdades ocultas podrían encontrarse en esta tierra olvidada por la historia oficial? Tomó su cuaderno y escribió. Si la tumba de Moisés está aquí, entonces la historia debe reescribirse desde sus cimientos. El misterio de Cachemira apenas estaba comenzando a revelarse. Álvaro seguía inmerso en su investigación cuando descubrió una de las afirmaciones más sorprendentes de su viaje. Las tradiciones cachemires aseguraban que Moisés había llegado a Cachemira y que su tumba aún se conservaba en lo alto del monte Nebo. En la obra Asmati Kashmir, se mencionaba, Moisés llegó a Cachemira y la gente le escuchó. Unos continuaron creyendo en él, otros no. Murió y fue enterrado aquí. La gente de Cachemira llama a su tumba, el santuario del profeta del libro, punto. El Deuteronomio mencionaba que Moisés murió en la tierra de Moab, pero que su tumba nunca fue localizada. Sin embargo, en Cachemira, en lo alto del monte Nebo, existía un santuario venerado desde hace 3,500 años como la tumba del profeta del libro. Desde allí se podía ver Bandipur, identificada con Peor, así como otros lugares mencionados en las escrituras, como Esbón, Moab y Pisga. El recorrido hasta la tumba no era fácil. Se debía partir de Srinagar, viajar 58 kilómetros hasta Bandipur y luego continuar por un camino estrecho hasta Amsarif. Desde allí, la ascensión hasta la tumba requería alrededor de 2 horas de caminata por senderos escarpados y bosques de pinos. La tumba estaba resguardada por una pequeña comunidad judía, que había vivido aislada durante siglos y que se encargaba de su mantenimiento. Bali Resi, el celador actual de la tumba, aseguraba que su familia había protegido el lugar durante 900 años. Álvaro no podía ignorar la importancia de lo que tenía ante sí. Si las tradiciones cachemires eran correctas, entonces la tumba de Moisés no estaba en Palestina, sino en Cachemira. La idea de que la tierra prometida mencionada en la Biblia pudiera ser en realidad este valle verde y fértil lo dejaba sin aliento. Escribió en su cuaderno.
Si la tumba de Moisés está aquí, entonces todo lo que creemos saber sobre la historia de los profetas debe ser reconsiderado. Con esta revelación en mente, Álvaro se preparó para su siguiente destino: comprobar con sus propios ojos si aquel lugar, oculto entre las montañas de Cachemira, era realmente la última morada de Moisés. Álvaro seguía descubriendo evidencias que reforzaban la idea de que Moisés había llegado a Cachemira y había dejado su huella en múltiples lugares. A medida que avanzaba en su investigación, se daba cuenta de que el nombre de Musa, Moisés, era común en la región, no solo como nombre propio, sino también en la toponimia de diversos sitios de interés histórico y religioso. Uno de estos lugares era Gundi Khalil o Gundi Musa, situado en Avantipur. También se encontraba Kona-i Musa, un enclave cerca de Sadipur y Rampur, mencionado por el explorador Sir Aurel Stein. Pero lo más fascinante eran los Mukam-i Musa, los llamados lugares de reposo de Moisés, que según las tradiciones locales, eran sitios en los que el profeta había estado. Nasir Ahmad, un estudioso de Cachemira, aseguraba que al menos existían 4 Mukam-i Musa en la región. 1. Ausbatu, en Adbara Tesil, conocido también como Ayat Maula, el signo de Dios. Se decía que Moisés había entrado al valle desde esta dirección y había permanecido allí en oración durante 40 días. 2. Sadipur, ubicado en la confluencia de los ríos Helum y Sindh, se le conocía también como Kona-i Musa. Allí se encontraba la famosa roca de Moisés, aunque se diferenciaba de la piedra de Moisés, que Álvaro investigaría en el siguiente capítulo. 3. Pisga, otro de los sitios atribuidos a la presencia de Moisés, cuyo nombre coincidía con el lugar bíblico desde donde se dice que el profeta avistó la tierra prometida. 4. Cercanías de Bandipur, un punto clave dentro de la geografía sagrada de Cachemira que reforzaba aún más la conexión entre Moisés y la región. Cada uno de estos lugares ofrecía nuevas pistas sobre la posible presencia de Moisés en el valle. Álvaro anotó en su cuaderno: si estos nombres y referencias han perdurado por siglos en la tradición oral y escrita, es porque la presencia de Moisés en Cachemira es un legado aún vivo en la memoria de su gente. Con esta certeza en mente, se dispuso a profundizar en su siguiente objetivo, la misteriosa piedra de Moisés. Álvaro siguió su camino hacia Bigbiara, a 43 kilómetros al sur de Srinagar, donde la tradición local hablaba de una misteriosa piedra conocida como Sanji Musa o el Cacapal. La historia que rodeaba esta piedra la convertía en una reliquia única en el mundo. Según los habitantes de Bigbiara, la piedra pesaba alrededor de 49 kilogramos, y existía una tradición peculiar: si 11 personas colocaban un dedo en su borde inferior y recitaban al unísono el mantra KKKKK, la piedra se elevaba por sí sola. Sin embargo, si lo intentaban con 10 o con 12 personas, el fenómeno no ocurría. ¿Qué relación tiene esta piedra con Moisés?, se preguntó Álvaro mientras inspeccionaba el lugar. Una versión de la tradición explicaba que la piedra representaba a las 11 tribus de Israel que quedaron tras la desaparición de la tribu de Leví. Otra explicación, hallada en la obra persa Rawzat-u-Es-Safa, contaba la historia de Moisés y la piedra. Según este relato, Moisés, avergonzado de mostrar su cuerpo desnudo, había dejado su ropa sobre una piedra mientras se bañaba. Entonces, la piedra cobró vida y huyó con sus vestiduras, obligando a Moisés a correr tras ella. La persecución terminó cuando su pueblo lo vio desnudo y comprobó que no tenía ninguna imperfección en su cuerpo, disipando así las sospechas malintencionadas sobre él. Pero el relato no terminaba ahí. Se decía que Dios le ordenó a Moisés conservar la piedra, pues en el futuro la necesitaría. El texto narraba que esta piedra tenía 4 caras, y que, al ser golpeada con su bastón, de cada lado brotaron fuentes de agua, suficiente para abastecer a todas las tribus de Israel. Esta última parte de la historia encajaba sorprendentemente con la geografía de Cachemira, una región rica en fuentes de agua. Además, la piedra de Moisés se encontraba a escasos 15 metros de un caudaloso río, lo que hacía plausible que allí se hubiera producido la escena descrita en los relatos antiguos. Curiosamente, junto a la piedra se erigió posteriormente un santuario hindú, cuya cámara central albergaba un mantra compuesto por 11 lingams, un símbolo de fertilidad que, al igual que el ritual de la piedra, hacía referencia al número 11. Álvaro anotó en su cuaderno: la conexión entre esta piedra y Moisés es innegable. Si esta es la misma piedra que se menciona en los textos antiguos, su significado es más profundo de lo que imaginábamos. Aún más intrigante era el hecho de que en Japón existía otra piedra de Moisés, también conocida como Ka, que llevaba inscripciones grabadas en su superficie. Álvaro sabía que debía seguir investigando,
pues las conexiones entre civilizaciones aparentemente separadas en el tiempo y el espacio comenzaban a entrelazarse de formas inesperadas. Álvaro llegó a Aizmukam con una sensación de expectativa creciente. Durante su investigación, había seguido un rastro de evidencias que parecían converger en un punto: Cachemira era el escenario de hechos trascendentales que la historia oficial había pasado por alto. El bastón sagrado conservado en Aizmukam, conocido como Asa-i Isa o Asa-i Musa, representaba otro de esos enigmas. Para algunos, había pertenecido a Jesús, para otros, a Moisés. También se hablaba de que originalmente fue el bastón de Moisés y que más tarde pasó a manos de Jesús. Lo cierto era que la reliquia se guardaba bajo llave y solo se sacaba en tiempos de crisis extrema, sequías, epidemias o grandes desastres. Los lugareños aseguraban que, cuando el bastón era expuesto, la lluvia volvía a caer sobre la tierra árida. Álvaro pensó en lo que esto significaba. Si el bastón de Moisés o de Jesús estaba aquí, junto con la piedra milagrosa de Moisés y su tumba, y si además la tradición hablaba de Jesús llegando a esta tierra, dejando descendientes y siendo enterrado en Rozabal, entonces, ¿qué significaba todo esto para la historia oficial? Se encontraba en un lugar donde lo sagrado y lo histórico parecían entrelazarse de manera inseparable. ¿Cachemira era la verdadera tierra prometida? La posibilidad de que muchas de las figuras bíblicas más importantes hubieran encontrado su destino final aquí cambiaba por completo su perspectiva. Escribió en su diario: Cachemira es más que un paisaje exótico o un refugio montañoso. Es una clave perdida en la historia de la humanidad. Aquí se encuentran las huellas de los profetas, las pruebas de una historia que ha sido ignorada o reinterpretada. Si Moisés y Jesús caminaron por esta tierra, si sus restos descansan aquí, entonces la historia debe contarse de nuevo. Cerró su cuaderno y respiró hondo. Su viaje no había terminado. Apenas comenzaba a comprender el alcance de lo que había descubierto.